En este mundo devorado por el capital, hay algo más cruel que el divorcio: la traición de un hijo de tu propia sangre. Sofía Vargas creyó que lo había perdido todo mientras aullaba como un animal herido en medio del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Pero no lo sabía. No sabía cuánto odio y ambición se escondían en los ojos de aquel niño que le daba la espalda con tanta frialdad. La tarjeta de débito con 60.000 euros que le entregó a aquel niño no era una pensión compensatoria. Era el toque de clarín que anunciaba la guerra. Antes de comenzar la historia, si pulsan el botón de suscribirse y el de me gusta, se lo agradeceré infinitamente. Ahora, por favor, pónganse cómodos y escuchen. En la sala 3 del Juzgado de Familia de Madrid, las luces fluorescentes zumbaban con un ruido sutil. Era justo la frecuencia que más crispaba los nervios. Sentada en el banquillo de la demandante, Sofía Vargas tenía las manos entrelazadas sobre su regazo. En sus palmas, 4 medias lunas rojizas, marcas de sus propias uñas, ya se habían hundido profundamente. Llevaba un vestido azul marino, descolorido por los innumerables lavados. El hilo del escote, que había cortado con unas tijeras esa mañana al salir de casa, volvía a asomar, pero no lo tocó. Si movía la mano ahora, podrían descubrir que sus dedos temblaban sin control. En el banquillo del demandado, justo enfrente, se sentaba Ricardo Montenegro. El botón metálico del puño de su traje gris marengo, hecho a medida, destellaba bajo la luz fluorescente. Su equipo de abogados estaba formado por nada menos que 4 personas. Ante ellos, gruesos archivadores de anillas de un azul oscuro uniforme estaban perfectamente ordenados. En cambio, junto a Sofía, solo había un abogado, contratado tras liquidar el último de sus ahorros. Los pocos folios impresos esparcidos sobre su mesa ya tenían las esquinas húmedas y curvadas. El aire acondicionado golpeaba directamente la nuca de Sofía. El frío, como una mano invisible, le oprimía la cervical, haciendo que los músculos de su espalda se contrajeran hasta endurecerse. Quería cambiarse de sitio, pero la mediadora ya había tomado asiento y no podía moverse. Este caso concierne a la disolución del vínculo matrimonial y la atribución de la guarda y custodia del hijo menor. La mediadora, una mujer de unos 50 años con profundas arrugas alrededor de los ojos, habló con una voz desprovista de emoción. Según el artículo 92 del Código Civil, ambas partes deben priorizar el bienestar del menor. Parte demandada exponga sus argumentos. El abogado principal de Ricardo se levantó. En el silencio, el sonido de las hojas al pasar resonó con una agudeza particular. Sofía miró fijamente las manos del abogado. Uñas perfectamente cuidadas, una sencilla alianza de boda en el anular. De repente pensó, ¿cómo le explicará este abogado a su esposa el trabajo de hoy? ¿Le dirá que ha despachado limpiamente a la esposa de toda la vida de un cliente rico? El demandado, don Ricardo Montenegro, alega que la demandante, doña Sofía Vargas, ha descuidado sus deberes conyugales y de cuidado del hogar durante el matrimonio y que presenta diferencias irreconciliables en cuanto a valores y estilo de vida. En consecuencia, la relación matrimonial está irremediablemente rota. En cuanto a la custodia del menor, el demandado, con una capacidad económica y un entorno educativo abrumadoramente superiores, argumenta que puede proporcionar un ambiente de crecimiento mucho más estable para el menor. Mateo Montenegro. Cada palabra que llegaba a los oídos de Sofía era como papel de lija arañando su corazón. ¿Descuido de sus deberes? Recordó los últimos años, los días en que se levantaba a las 5 de la mañana para atender a su suegro enfermo, los momentos en que, de cuclillas en la terraza, lavaba a mano las delicadas camisas de alta costura de Ricardo, que no podían meterse en la lavadora. Las veces que agachaba la cabeza y se mordía los labios ante los insultos de su suegra. ¿Diferencias de valores? Cada vez que ella sugería ir a un parque de atracciones o a la playa con su hijo, Ricardo fruncía el ceño y decía, «Esos sitios son vulgares. No pienso ir». Y en su lugar, empujaba a Mateo al club de hípica, a clases de golf, a lecciones de piano. Parte demandante, ¿alguna objeción? La voz seca de la mediadora la devolvió a la realidad. El abogado de Sofía se levantó, carraspeando. Incluso en ese gesto trivial se percibía una falta de confianza que hizo que el corazón de Sofía diera un vuelco. La demandante ha cuidado del hogar y de su hijo con total dedicación durante el matrimonio, y su vínculo afectivo con el menor es muy profundo. Aunque actualmente no tiene ingresos fijos, su voluntad de trabajar es plena, y tiene la capacidad de ofrecer un entorno emocional estable para el niño. Por lo tanto, solicitamos encarecidamente que se le atribuya la custodia. Ricardo soltó una breve carcajada. No fue un sonido fuerte, pero en la silenciosa sala de mediación retumbó como un trueno. Sofía se giró para mirarlo. Estaba enviando un mensaje con su móvil. En sus labios se dibujaba esa sonrisa despectiva que ella conocía tan bien.
Ni siquiera parecía tener la intención de levantar la cabeza para mirarla. Las posturas de ambas partes son irreconciliables. De acuerdo con el procedimiento de la ley de enjuiciamiento civil, escucharemos directamente la declaración del menor, dijo la mediadora, cerrando su carpeta. Hagan entrar al joven Mateo. La respiración de Sofía se volvió agitada. Se giró para mirar la puerta lateral de la sala. La pintura desconchada alrededor del pomo de la puerta gris claro le pareció hoy especialmente nítida. Recordó la escena de esa mañana frente al juzgado. Mateo bajando del Mercedes negro de Ricardo. Camisa blanca, pantalones azul marino impecables, el pelo perfectamente peinado hacia un lado. Quiso correr hacia él, pero el chofer de Ricardo se interpuso con una sonrisa profesional. Señora Vargas, por favor, espere en la sala de mediación. Aquí no es conveniente. La puerta se abrió. Mateo entró. 12 años. Pronto alcanzaría la altura de su hombro. La grasa infantil de sus mejillas había desaparecido, y su mandíbula se había afilado. Sus ojos se parecían a los de ella, pero su expresión era un calco de la de Ricardo, o más bien, de la que Ricardo le había enseñado a adoptar, educada, fría e impecable. Mateo, la voz de la mediadora se suavizó. ¿Sabes por qué estás hoy aquí? Sí, lo sé, la voz de Mateo era clara, sin rastro de temblor. Mis padres se van a divorciar y me han dicho que tengo que decidir con quién quiero vivir. Sofía quiso llamar a su hijo por su nombre, pero sentía la garganta tan apretada que no le salía la voz. Solo podía mirar fijamente la nuca de su hijo, el pequeño lunar detrás de su oreja. Cuando era un bebé y lo acunaba para dormirlo, su barbilla siempre rozaba ese mismo lugar. ¿Y qué piensas, Mateo? ¿Quieres vivir con tu padre o con tu madre? El aire de la sala se volvió tan pesado como el plomo. Sofía oía los latidos de su propio corazón retumbando en sus oídos. Pum, pum, pum. Vio cómo Mateo se giraba y recorría la sala con la mirada, el ostentoso equipo de abogados de su padre y, al otro lado, la figura desolada de su madre, con sus papeles arrugados. Finalmente, el niño levantó la mano y señaló hacia Ricardo. Quiero vivir con mi padre. Sofía sintió como si toda la sangre de su cuerpo se congelara en un instante. Porque tiene mucho dinero, continuó la voz de Mateo. Cada palabra era una afilada cuchilla que volaba hacia ella. Puede darme la mejor educación y el mejor ambiente. Si me voy con mi madre, no tendré nada. Nada. Esa palabra resonó en la mente de Sofía, cada vez más fuerte, hasta engullir el zumbido de los fluorescentes y el ruido del aire acondicionado. Quiso levantarse de un salto y correr hacia su hijo, abrazarlo y preguntarle por qué, suplicarle, decirle que se esforzaría más, que le diera un poco de tiempo. Pero sus piernas, como si tuvieran grilletes de plomo, no se movían. Se quedó sentada, inmóvil, mirando el rostro inexpresivo de Mateo, los labios que pronunciaban esas palabras crueles, los ojos donde no había ni una pizca de piedad. Las lágrimas que había contenido brotaron. Se tapó la boca, pero los sollozos se escaparon entre sus dedos, rasgando el silencio de la sala. Demandante, controle sus emociones, la voz de la mediadora fue glacial. Sofía se mordió el dorso de la mano con tanta fuerza que casi sangraba, tratando de ahogar el llanto. A través de su visión borrosa, vio a Ricardo levantarse. Le dio unas palmaditas en el hombro a Mateo, con una sonrisa de triunfo. Sus abogados también comenzaron a recoger sus documentos con gestos relajados. La voluntad del niño es así de clara, dijo Ricardo por fin, con su habitual tono cargado de arrogancia. Sofía, es hora de que aceptes la realidad. Alargar esto es solo una pérdida de tiempo. Firma. El abogado de Sofía le susurró algo al oído. Probablemente le decía que afrontara la realidad, que apelar no tenía ninguna posibilidad de éxito, que los costes del litigio serían enormes. No lo oyó, ni quería oírlo. Solo miraba fijamente la espalda de Mateo, que se alejaba hacia la puerta siguiendo a Ricardo. El niño que solía correr a saltos ahora caminaba con pasos cortos, como un adulto, como si estuviera reprimiendo algo a la fuerza. Mateo. Un gemido ahogado, metálico, se escapó de sus labios. Mateo. Pero el niño no se giró. Los días siguientes fueron una pesadilla interminable. El acuerdo de divorcio fue redactado por el equipo de Ricardo. El abogado de Sofía, tras revisarlo, chasqueó la lengua. Dijo que nunca había visto un acuerdo con tantas cláusulas abusivas. Cláusula 1. Sofía Vargas renuncia a cualquier reclamación sobre la liquidación de la sociedad de gananciales formada durante el matrimonio. Cláusula 2. Sofía Vargas renuncia a su derecho a una pensión compensatoria. Cláusula 3. Sofía Vargas renuncia a la guarda y custodia del menor. Sofía temblaba como una hoja mientras leía la letra diminuta. No tiene por qué firmar.
Podemos llegar hasta el final del proceso, dijo su abogado. ¿Para ganar qué? La voz de Sofía era tan frágil que parecía a punto de romperse. Mateo lo dijo con sus propias palabras. Que no quiere vivir conmigo. No pudo terminar la frase. Al final, firmó. Escribió su nombre en todos los espacios que requerían su firma. El día que salió del juzgado, una lluvia fina caía sobre Madrid. Caminó durante mucho tiempo bajo la lluvia, sin paraguas. Gotas que no sabía si eran de lluvia o de lágrimas rodaban sin cesar por su rostro. La echaron del apartamento de 200 metros cuadrados del barrio de Salamanca en el que había vivido durante 12 años. Un espacio que conocía tan bien que podría recorrerlo con los ojos cerrados. La marca de una pegatina en la pared de la habitación de su hijo, el hueco hundido en el sofá del salón, en qué cajón de la cocina guardaba el chocolate favorito de su hijo. Todos los recuerdos estaban vívidos. Pero ahora nada de eso tenía que ver con ella. El día de la mudanza, los hombres que envió Ricardo le dieron exactamente 2 horas para hacer las maletas. Al entrar en el vestidor, Sofía miró la ropa de marca que su suegra la había obligado a comprar. No sacó ni una sola prenda. Lo único que cogió fueron unas cuantas fotos de su hijo de pequeño, un adorno tosco de conchas que compraron en un viaje familiar a las Canarias y un dibujo que su hijo le había hecho con sus manitas en su 6º cumpleaños. Un papel donde, con letra torpe, ponía «Mamá, te quiero». Metió todo eso en una bolsa de plástico y salió de aquel lujoso apartamento. El portero la miró con una extraña expresión, una mezcla de compasión y desprecio. Una mirada que antes le habría sido indiferente, pero que ahora se le clavaba como un puñal. Una vecina con la que se cruzó en el ascensor fingió mirar su móvil apresuradamente, sin siquiera dirigirle la mirada. El empleado de la administración, con tono profesional, le dijo: «Señora Vargas, tiene que devolver la tarjeta de acceso», y le extendió la mano. Así funcionaban las cosas en ese mundo. En el momento en que el título de esposa de Ricardo Montenegro desaparecía, ella se convertía en una mujer invisible, o peor aún. En la terminal de salidas del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la pantalla mostraba IB 6251, embarque en curso. Sofía, escondida detrás de una barandilla de cristal en el 2º piso, miraba fijamente el control de pasaportes a lo lejos. Se había maquillado ligeramente después de muchos días, pero sus ojos hundidos y sus arrugas acentuadas no se podían ocultar. Llevaba el mismo vestido azul marino desgastado que el día del juicio. Era la única ropa decente que le quedaba. No debería haber venido. El burofax que le envió Ricardo lo dejaba claro. Tras el divorcio de mutuo acuerdo, la señora Vargas no podrá acercarse ni contactar al menor Mateo Montenegro sin el consentimiento por escrito del señor Montenegro. En ese momento, estaba incumpliendo el acuerdo. Si Ricardo se enteraba, podría solicitar una orden de alejamiento y hacer que no volviera a ver a su hijo nunca más. Pero no pudo evitarlo. Quería verlo una última vez, aunque fuera desde muy lejos. Entre la multitud, distinguió una silueta familiar. Mateo, con una sudadera con capucha azul oscuro y una mochila negra, seguía a Ricardo. Ricardo, con el ceño fruncido, le daba instrucciones a un asistente, mientras 2 guardaespaldas los rodeaban. Los pies de Sofía se movieron por sí solos. Apretó la barandilla de cristal con tanta fuerza que sus nudillos se quedaron blancos. Quiso gritar su nombre. Quiso saltar y abrazarlo. Gritarle que mamá había venido a despedirse, que lo esperaría siempre, que lo amaba, pero no podía. Sabía perfectamente lo miserable que era su aspecto, lo rota que sonaría su voz, cómo la arrastrarían los guardaespaldas, con qué mirada la fulminaría Ricardo. Así que se limitó a morderse el labio y a grabar en su memoria la espalda de su hijo que se alejaba tras el cristal. Fue entonces cuando Mateo se detuvo. De repente, se giró y le dijo algo al asistente. El asistente se inclinó para escuchar. Luego se lo comunicó a Ricardo. Ricardo, con un gesto de fastidio, le dijo que fuera rápido. En ese instante, Mateo empezó a correr. El corazón de Sofía dio un vuelco. Su hijo se abría paso entre la multitud, corriendo a toda velocidad hacia el 2º piso. La mochila saltaba en su espalda, y sus pies se movían con desesperación. Los guardaespaldas, sorprendidos, dudaron un momento antes de empezar a perseguirlo, pero Mateo era rápido. Subió las escaleras mecánicas de 2 en 2, esquivando a la gente, y en un instante llegó frente a Sofía. «¡Mama!». El niño de 12 años se abalanzó sobre ella. Sus brazos rodearon su cintura con una fuerza que casi la rompe, y hundió la cabeza en su pecho. El impacto hizo que Sofía se tambaleara, pero instintivamente lo abrazó con todas sus fuerzas. El cuerpo de Mateo, no, su propio cuerpo, temblaba como una hoja. El olor de su hijo, mucho más grande de lo que recordaba, mezclado con el aire seco del aeropuerto, le picó en la nariz. Mamá, la voz de Mateo era un susurro.
tan bajo que solo ella podía oírlo. Escúchame bien, no hay tiempo. Algo frío se deslizó en la palma de la mano de Sofía. Una tarjeta de plástico. Mateo, evitando las miradas, le apretó la mano con fuerza para esconder la tarjeta. Esto es todo lo que he ahorrado de los regalos de Navidad y el dinero que me daba el abuelo a escondidas. Son 60.000 euros, dijo Mateo, atropelladamente. El PIN es tu cumpleaños. 0317. Mateo. Sofía se quedó sin aliento, sin poder hablar. Mamá Mateo levantó la cabeza y la miró directamente a los ojos. Tenía los ojos llorosos, pero su mirada era algo que nunca había visto antes. Una determinación y una frialdad increíbles para un niño de 12 años. No te rindas. Hasta que yo vuelva. El niño la abrazó una vez más con fuerza, y luego se apartó bruscamente. Sofía quiso preguntarle qué significaba todo aquello, por qué hacía eso, decirle que no podía aceptar ese dinero. Pero Mateo ya se había alejado. En su rostro, la desesperación de hace un momento había desaparecido, reemplazada por la misma máscara de frialdad que había visto en el juzgado. «Señorito, el presidente le está esperando», gritó uno de los guardaespaldas, que había llegado corriendo y sin aliento. Ya voy. La voz de Mateo era seca. El niño no volvió a mirar atrás. Sofía, aturdida, se quedó de pie mirando la tarjeta en su mano. Vio cómo su hijo, rodeado por los guardaespaldas, volvía con Ricardo. Vio cómo Ricardo lo agarraba bruscamente del hombro y le regañaba. Y vio cómo ambos desaparecían por la puerta de embarque. No parpadeó ni una sola vez. Con manos temblorosas, abrió la palma y miró la tarjeta. Una simple tarjeta de débito de color gris. Una de sus lágrimas cayó sobre ella, emborronando los números. Hasta que vuelva. Hasta que recuperemos lo que es nuestro. Entonces lo comprendió. Las palabras crueles que su hijo había pronunciado en la sala de mediación, esas palabras que le habían desgarrado el corazón, habían sido una actuación. Aquel niño, para sobrevivir, para salvar a su madre, para sobrevivir en esa casa infernal, había representado una obra de teatro perfectamente calculada. Sofía se derrumbó en el suelo, se cubrió el rostro con las manos y soltó un llanto animal. Los anuncios del aeropuerto, el ruido de las maletas, las risas de la gente, todo se desvaneció en la distancia. Con todos los sonidos del mundo silenciados, se desmoronó sola. ¿Cuánto tiempo lloró? Cuando sus rodillas se durmieron y sus lágrimas se secaron, el avión a Nueva York ya había desaparecido en el cielo gris. Se levantó, tambaleándose. Se secó las lágrimas bruscamente con el dorso de la mano y guardó la tarjeta de débito en lo más profundo de su ropa interior, en el lugar más cercano a su corazón, y respiró hondo. El aire que llenaba sus pulmones le quemaba. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida del aeropuerto. El amanecer en los almacenes de tela cerca de Tirso de Molina llega a las 4:30 de la mañana, y ya parece de día. Sofía, con un abrigo largo y acolchado, de un gris desgastado, esperaba frente a un mayorista. En su mano sostenía un fajo de muestras de tela arrugadas. El aire de marzo en Madrid todavía cortaba como un cuchillo. El viento helado que barría los pasillos del mercado golpeaba sin piedad sus tobillos, expuestos entre el bajo del pantalón y las zapatillas, hasta el punto de que sentía la piel morada y a punto de reventar. «Jefe, ¿no me puede bajar un poco más el precio de este tuit de algodón?» «Voy a llevarme 30 piezas», esta vez preguntó con voz suplicante, extendiendo las muestras. El dueño del almacén era una mujer de unos 50 años con el pelo permanentado. Sus dedos, amarillentos por el tabaco, olían a nicotina. La mujer la examinó de arriba a abajo con la mirada calculadora de un comerciante. «¿37? ¿De dónde eres?» «No me suena tu cara». «Es una marca nueva. Acabo de empezar». «¿Nueva?» La dueña alargó la palabra y tiró las muestras sobre el mostrador. «A los nuevos, pago al contado. Ni sueñes con que te fíe». «Lo sé. He traído el dinero en efectivo». Sofía sacó un sobre grueso del bolsillo interior de su abrigo. Estaba lleno de billetes de 50 euros. Los ojos de la dueña brillaron. Cogió el sobre, se mojó los dedos con saliva para contar el dinero y, solo entonces, su expresión rígida se relajó un poco. «Chica, tienes agallas. Vale, te quito 2 euros por pieza. ¿Qué colores quieres?» Era el tercer mes que Sofía frecuentaba aquel lugar. De aquellos 60.000 euros, no había gastado ni un céntimo. La tarjeta estaba envuelta en un viejo jersey, escondida en el fondo de un armario en su semisótano de 30 metros cuadrados y 300 euros de alquiler, debajo de un bolso de cuero mohoso. Ese dinero era el salvavidas que su hijo le había entregado arriesgando su vida, su último recurso. No se atrevía a tocarlo. Había encontrado trabajo como asistente de diseño en un pequeño taller de confección, con un sueldo de 1.000 euros al mes, después de pagar el alquiler, la comida, los productos de higiene
y el abono transporte, no le quedaba nada. A ese ritmo, tardaría más de 2 años solo en ahorrar para registrar su propia empresa. Demasiado lento. Por eso, cada noche venía aquí. De día, trabajaba en el taller haciendo patrones y recados. Al salir, desde las 11 de la noche hasta las 5 de la madrugada, trabajaba como ayudante en los almacenes, embalando mercancía, levantando rollos de tela de decenas de kilos por 8 euros la hora. Sentía que la espalda y los hombros se le partían, pero aguantaba a base de analgésicos. Hoy no había venido a trabajar sino a comprar. Por fin había reunido el dinero para su primera tela. Recorrió el mercado durante 2 horas más. Anotó meticulosamente en una libreta el precio, la composición y el tacto de cada tela. La libreta, arrugada por el sudor, estaba llena de una letra diminuta. Cuando salió, ya había amanecido. El sol de invierno en Madrid era pálido, sin calor. Esperando en un semáforo, sintió un retortijón en el estómago. Llevaba 16 horas en ayunas desde el bocadillo que le había invitado el dueño de un almacén la noche anterior. Come en casa. Hay que ahorrar hasta el último céntimo. Su casa estaba a 20 minutos a pie. Un semisótano al final de una cuesta empinada. Aquel lugar de apenas 25 metros cuadrados era oscuro incluso de día. La ventana estaba a la altura de la acera, y durante todo el día solo veía pasar los pies de la gente. Cuando llovía, el agua se filtraba por el marco de la ventana, y tenía que poner toallas y un cubo, pero era su único refugio, porque era barato. Al abrir la puerta, la recibió un olor rancio a humedad y moho. Ya se había acostumbrado. Colocó con cuidado las muestras de tela sobre el escritorio y se sentó en la cama plegable. Tweed de algodón. Mezcla de modal. Seda. En su mente, las prendas empezaron a tomar forma. Una silueta limpia, un corte afilado, sin adornos, la fuerza de la propia tela, un lujo que quien lo llevara pudiera sentir en su piel. Esto era diferente de la ropa ostentosa y hortera que solía crear para complacer a su suegra. Esta era la verdadera ropa de Sofía Vargas. Cogió un lápiz y empezó a dibujar. Le temblaban las manos. No sabía si era por el frío, el hambre o la emoción. Dibujaba y borraba, arrugaba papeles y los tiraba. Y volvía a empezar. El suelo se llenó de bolas de papel. ¿Cuánto tiempo pasó? Finalmente, dibujó una camisa que le gustó. Una curva sutil que seguía la línea del cuello, botones de nácar natural, una pinza diminuta escondida en la espalda que definía la cintura. Contempló el boceto durante un buen rato. Luego se levantó y abrió el armario. Sacó el viejo jersey, y de dentro, la tarjeta de débito. La sostuvo en la palma de su mano. 60.000 euros. ¿Cuánto habría tenido que soportar su hijo para ahorrar ese dinero? ¿Cuántas lágrimas de sangre habría derramado por dentro mientras pronunciaba aquellas palabras crueles? Apretó la tarjeta con tanta fuerza que el borde se le clavó en la piel. Mateo, su voz resonó. Baja, en la pequeña habitación. Mamá te lo demostrará. Volvió a envolver la tarjeta con cuidado y la guardó en lo más profundo del armario. Ese dinero era la fe de su hijo, su arma definitiva. Hasta que llegara ese día, tendría que escalar desde cero con sus propias manos. Tardó 2 años, empezando en aquel cuartucho de Tirso de Molina. El primer año, solo vendió online. De día trabajaba, y de noche cosía en su semisótano. La vieja máquina de coser de segunda mano que compró en un mercadillo hacía un ruido infernal. Cuando los vecinos de arriba golpeaban la pared quejándose, se cubría con una manta y cosía a mano. Las yemas de sus dedos estaban siempre llenas de pinchazos. Al año siguiente abrió su primera tienda en un rincón del tercer piso de un pequeño centro comercial en Malasaña. Decir tienda era mucho. Era un cubículo de 2 metros cuadrados. Estaba en un rincón sin apenas paso de gente, pero ella lo decoró como si fuera una galería. No colgó mucha ropa, solo 5 prendas. Pero esas 5 prendas eran tan perfectas que detenían a la gente que pasaba. Al principio, no vendía nada. La dueña de la tienda de al lado chasqueó la lengua. Chica, ¿quién usa telas tan caras en este barrio? La gente viene aquí buscando gangas. ¿Crees que vas a poder pagar el alquiler así? Sofía solo sonreía. Aguantó y aguantó. 3 meses después, llegó su oportunidad. Una mujer de mediana edad, vestida con sencillez, entró en la tienda después de merodear un rato. Tocó la tela, le dio la vuelta para examinar las costuras y preguntó: ¿Tiene esta camisa en otros colores? Sofía, con calma, le explicó las características de la tela y el corte. La mujer asintió y le entregó una tarjeta de visita. Isabel Roca, directora de compras, Boutique Roca. Soy compradora, trabajo con clientes de Japón. Con esta calidad, esto se vendería bien en las tiendas de Tokio. Deme 10 muestras de cada color.
Ese día, al volver a casa, Sofía metió por primera vez la tarjeta en un cajero automático. Saldo, 60.000 euros. El número seguía intacto. Mirando la fría pantalla de la máquina, se prometió a sí misma. Todavía no. Así fue subiendo, escalón a escalón. Al tercer año, alquiló un viejo edificio industrial reformado en Legazpi y montó su oficina. El nombre de la marca: Vargas. El apellido de Sofía. Su identidad recuperada. Apostó todo a las redes sociales. Escribió cartas a mano a influencers no muy famosas pero con buen gusto, y les envió ropa. La sinceridad funcionó. «Esta camisa te cambia», empezaron a decir. El boca a boca se extendió y los pedidos se dispararon. Al quinto año, abrió su primera tienda insignia en la calle Fuencarral. El día de la inauguración, solo acudieron 7 personas, pero ella no lloró. Era solo el principio, y pasaron 10 años. Sofía Vargas estaba de pie frente al ventanal de su despacho en el tercer piso de la tienda insignia de Vargas en la calle Serrano. A través del cristal, se extendía la deslumbrante vista nocturna de Madrid. La tienda, de 500 metros cuadrados, estaba decorada con mármol italiano y muebles a medida. La ropa que ella diseñaba estaba iluminada como si fueran obras de arte. Hoy era el evento de lanzamiento de la nueva línea premium de Vargas. Abajo, los periodistas ya se habían congregado, y las celebridades posaban en el fotocall. Sofía llevaba un traje negro diseñado por ella misma, un cuello impecable, una silueta que acentuaba la cintura, una línea de hombros poderosa. Llevaba el pelo recogido en un elegante moño, y unos pequeños pendientes de perlas brillaban en sus lóbulos. Ya no era la mujer desaliñada que lloraba en el aeropuerto 10 años atrás. Señora directora, su jefa de gabinete se acercó con una tablet. La rueda de prensa está lista. Pero la asistente vaciló. «Dime», dijo Sofía sin apartar la vista de la ventana. «Hay bastante revuelo en el edificio de enfrente, en el Grupo Montenegro. Parece que hoy también tienen una firma de inversión allí. Algunos periodistas que fueron a cubrirlo dicen que vendrán aquí después». Los ojos de Sofía se entrecerraron. Grupo Montenegro. La empresa de Ricardo. Los rumores en el sector eran ya un clamor. Problemas de liquidez por una expansión imprudente, un ratio de endeudamiento superior al 300%, la presión de los acreedores. El Grupo Montenegro, que hace 10 años parecía tocar el cielo, era ahora un Titanic hundiéndose. La firma de inversión de hoy era su última tabla de salvación. Un contrato con un legendario inversor que venía de Estados Unidos, conocido con el nombre en clave de Señor M. Montenegro. Era inevitable que ese apellido tan común le provocara un vuelco en el corazón. «No te preocupes por eso», dijo Sofía con frialdad, dándose la vuelta. «Nosotros a lo nuestro». Pero ella sabía por qué había organizado el evento precisamente hoy, a esta hora, en este lugar con vistas a la sede del Grupo Montenegro. Su mirada se dirigió al vestíbulo del edificio de enfrente. Se veían hombres de traje negro moviéndose ajetreados. En ese momento, una limusina negra se detuvo con suavidad frente a la entrada. Los flashes de los periodistas empezaron a dispararse. La puerta del coche se abrió y alguien bajó. Sofía contuvo la respiración. Apartó la mirada y bajó las escaleras. Quienquiera que fuera ese misterioso señor M, no tenía nada que ver con ella. Su hijo estaba en Estados Unidos y no había tenido contacto con él en 10 años. Aquel niño de 12 años que le pidió que esperara ya se habría graduado de la universidad. Y quizás tendría su propia vida, sus amigos, su futuro. Quizás ya se habría olvidado de aquella madre patética que lloraba en el aeropuerto. Quizás se arrepentía de haberle dado aquella enorme suma de 60.000 euros. Quizás. Sofía sacudió la cabeza con fuerza para ahuyentar esos pensamientos. Pensar en ellos solo le causaba más dolor. La presentación fue un éxito. La nueva colección de Vargas recibió elogios casi unánimes de la prensa y los compradores, y los directores de compras de varios grandes almacenes le hicieron ofertas de distribución en el acto. Sofía subió al estrado y respondió a las preguntas de los periodistas con elegancia, calma e impecable precisión. «Señora Vargas, se rumorea que Vargas planea entrar en el mercado de la alta costura para competir con las marcas de lujo internacionales. ¿Es cierto? Estamos preparándolo, pero los planes concretos aún están en fase de discusión, por lo que sería prematuro hablar de ello. Señora Vargas, ¿cuál cree que es el secreto del éxito de Vargas?» «No creo que haya un secreto. Simplemente he puesto mi corazón en cada prenda. El traje que lleva hoy es extraordinario. ¿Podría hablarnos de él?» «Es la pieza principal de esta temporada. Se llama Regreso». «La inspiración». Sofía hizo una pausa. «La encontré en la espera».
en ese sentimiento de anhelar fervientemente que alguien vuelva a casa. Los periodistas, ocupados tecleando en sus portátiles, no se dieron cuenta de la fugaz sombra de anhelo y amargura que cruzó sus ojos. Cuando terminó la presentación, Sofía declinó amablemente la invitación de su jefa de gabinete a una cena de celebración. Quería estar sola. Salió de la tienda y caminó lentamente por el Paseo de la Castellana. La primavera en Madrid estaba en pleno apogeo, y los cerezos en flor de los jardines estaban en su máximo esplendor. Pétalos rosados, llevados por el viento, se posaron en su hombro. De repente recordó a la mujer que fue 10 años atrás, temblando bajo el viento cortante de los mercados. El semisótano de 25 metros cuadrados con olor a moho, el chirrido nocturno de la vieja máquina de coser, lo había conseguido. Realmente lo había conseguido. Pero, ¿dónde estaba su hijo? La persona a la que tenía que demostrárselo. Sofía se detuvo bajo un cerezo y miró los pétalos que caían. 10 años. Habían pasado exactamente 10 años. Había intentado averiguar algo sobre Mateo, pero Ricardo había sido tan hermético que, aparte de la información superficial de que asistía a una prestigiosa universidad estadounidense, no pudo saber nada más. No sabía cómo había crecido, si era más alto, si su voz había cambiado, si todavía se acordaba de su madre. La tarjeta de débito con los 60.000 euros seguía guardada en su caja fuerte, intacta, sin haber gastado un solo céntimo. Había pensado miles de veces en ir a buscarlo a Estados Unidos, pero siempre se daba la vuelta en el aeropuerto, por miedo a perturbar su vida, a ser una carga, y, sobre todo, por miedo a que él no estuviera tan ansioso por verla como ella imaginaba. 10 años es tiempo suficiente para convertir a un niño de 12 en un joven de 22. ¿Cuántas cosas que ella desconocía habrían pasado en ese tiempo? ¿Y si su hijo ya no odiaba a Ricardo? ¿Y si consideraba la petición de su madre de recuperarlo todo como una chiquillada de la infancia? ¿Y si... ¡Directora! Una voz urgente la llamó por la espalda. Era su asistente, Clara. Sofía se giró y vio a Clara corriendo hacia ella, sin aliento. Le tendió su móvil con una expresión extraña, una mezcla de conmoción e incredulidad. ¿Qué pasa? Es sobre la firma de inversión en el Grupo Montenegro, dijo Clara, tratando de recuperar el aliento. Ha sido un caos. ¿Qué caos? ¿Ese inversor americano? ¿El señor M? Clara, con mano temblorosa, le acercó la pantalla del móvil. Ha aparecido. Sofía bajó la vista hacia la pantalla. En un artículo de última hora, había una foto borrosa tomada en el lugar. Con la sala de juntas del Grupo Montenegro de fondo, se veía a un joven con un traje gris oscuro, un perfil esculpido, el pelo perfectamente peinado hacia atrás. La calidad de la imagen era mala, y sus rasgos no se distinguían con claridad, pero en el momento en que vio esa silueta, esa presencia, el corazón de Sofía pareció detenerse. Con manos temblorosas, amplió la foto, todo lo que pudo, hasta que los píxeles se rompieron, y entonces lo vio, los ojos que se parecían a los suyos, el pequeño lunar detrás de la oreja que ella solía besar cuando nació, los labios, idénticos a los de hace 10 años, pero mucho más afilados. Las piernas le fallaron y estuvo a punto de caer, pero se agarró al tronco del cerezo para mantenerse en pie. «Directora, ¿se encuentra bien?» «Directora», exclamó Clara, asustada, sujetándola. Sofía abrió la boca para decir algo, pero no le salió la voz. «Es mi hijo. Es Mateo». El niño de 12 años que en el aeropuerto la había abrazado, le había puesto 60.000 euros en la mano y se había marchado sin mirar atrás. Ese niño había vuelto. El ambiente en la sala de juntas del Grupo Montenegro era denso y pesado. La expresión de Ricardo Montenegro, sentado en la cabecera de la mesa, había pasado de la expectación a la duda, luego al asombro, y finalmente a una palidez de incredulidad. Su mano, extendida para estrechar la del señor M, se quedó suspendida en el aire, sin saber a dónde ir. La otra persona ni siquiera le había dirigido la mirada. El joven, vestido con un impecable traje a medida de color gris oscuro, había entrado en la sala y, desde el primer momento, había fijado su mirada en un punto, como atraído por un imán, y había caminado con decisión. Pasó de largo a Ricardo, a la fila de abogados y contables, a las montañas de documentos, ignorándolos a todos como si fueran transparentes, y se detuvo frente a una mujer. Sofía estaba de pie en un rincón de la sala. Media hora antes, su asistente Clara, moviendo todos sus hilos, le había conseguido una acreditación de visitante como directora del Grupo Vargas. En realidad, había sido una instrucción del señor M. En la lista de condiciones que le había presentado al Grupo Montenegro, había un punto. La señora Sofía Vargas deberá estar presente en la ceremonia de firma. Ricardo no entendía el motivo, pero no se negó.
No se atrevió a negarse. Necesitaba la inyección de capital con demasiada urgencia. Cuando Sofía entró en la sala, Ricardo la miró con una mezcla de odio y desprecio. Incluso oyó un comentario sarcástico dirigido a la persona que tenía al lado. Sofía Vargas, ¿qué diablos hace esta mujer aquí? Una simple vendedora de ropa de mercadillo, ¿cómo se atreve a venir a un lugar como este? Pero su burla no duró mucho, porque la puerta se abrió y entró el señor M. Y toda la sala se quedó en un silencio sepulcral. El joven caminó a lo largo de la gran mesa de reuniones. Sus pasos, ni rápidos ni lentos, resonaban toc-toc como una cuenta atrás. Al pasar junto a Ricardo, ni siquiera giró la cabeza, como si fuera aire o una pared o un mueble molesto. Finalmente, se detuvo frente a Sofía, y lentamente hincó una rodilla en el suelo. Un jadeo ahogado recorrió la sala. Madre, los ojos del joven al levantar la cabeza estaban enrojecidos. Su voz, que había viajado a través de 10 años de silencio, estaba quebrada. He vuelto. Su nuez se movió visiblemente, como si tragara una oleada de emoción. He tardado demasiado en hacer que esperaras. Sofía, temblando como una hoja, estaba clavada en el sitio. El joven que tenía delante era una cabeza más alto que ella, un rostro desconocido y a la vez dolorosamente familiar. Las leves marcas del sufrimiento alrededor de sus ojos, los hombros anchos. Ya no era un niño de 12 años. Se había convertido en un hombre fuerte, curtido por 1000 batallas, pero sus ojos eran los mismos, la misma mirada de culpa y determinación que había visto en el aeropuerto 10 años atrás. Mateo. Un gemido ahogado, metálico, se escapó de sus labios. ¿Cómo? Mateo se levantó y, con delicadeza, tomó las manos de su madre entre las suyas. Las palmas, grandes y rudas, estaban cubiertas de callos. Callos que eran como medallas, ganadas a base de teclear sin cesar, de escribir informes, de luchar con papeles. Pero la presión con la que sostenía las manos de su madre era increíblemente suave, como si estuviera tratando el tesoro más preciado del mundo. La promesa que te hice, madre dijo con una voz baja y firme. Ya la he cumplido. Las lágrimas contenidas de Sofía brotaron como un torrente. La sala de juntas se convirtió en un caos. Ricardo, como si le hubieran golpeado en la nuca con un mazo, se quedó de pie, aturdido, mirando alternativamente a Mateo y a Sofía. Sus labios temblaban. No podía entender qué estaba pasando. ¿Mateo? Logró articular con dificultad. ¿Tú? ¿Eres el señor M? Mateo soltó las manos de su madre y se giró lentamente para encarar a Ricardo. Su mirada era completamente diferente a la de hacía un momento. Era fría como la estepa siberiana, una mirada en la que no había ni una pizca del afecto que debería haber entre un padre y un hijo. Señor Montenegro ni siquiera usó la palabra padre. Han pasado 10 años, ¿verdad? El rostro de Ricardo se tornó ceniciento. ¿De qué hablas? ¿No estabas estudiando en Estados Unidos? ¿Cómo? ¿Estudiando? Mateo soltó una risa seca. Una sonrisa tan gélida que a Sofía se le erizó la piel. Recordó haber rezado hace mucho tiempo, cuando Mateo era un bebé, para que su hijo no heredara esa sonrisa cruel de su padre. Es cierto que fui a Estados Unidos, pero dejé los estudios a los 2 años, porque usted me cortó la financiación. La voz de Mateo era tan tranquila como si estuviera hablando del tiempo. Parece que no se acuerda. Por aquel entonces estaba demasiado ocupado casándose con Lucía Rivas, yendo de fiesta en fiesta y gastando el dinero de la empresa a manos llenas. La cuenta de la matrícula llevaba 3 meses vacía, el alquiler tenía 2 meses de retraso, y estaba a punto de que me echaran, y no tenía dinero para comer, así que sobrevivía con un sándwich al día. Llamé a su secretaria y me dijo que estaba en una reunión, que ya me llamaría. Ya, tardó 6 meses en llegar. El rostro de Ricardo se contrajo. Una mezcla de vergüenza, humillación y rabia. Fue un error. No sabes lo ocupada que estaba la empresa en ese momento. ¿Un error? Lo interrumpió Mateo. ¿Entonces que dejara la universidad y me fuera a Wall Street a trabajar como asistente de un broker también fue un error? ¿Que trabajara 18 horas al día y durmiera en el sofá de la oficina también fue un error? ¿Y que en 3 años escalara desde lo más bajo hasta convertirme en gestor de fondos también habrá sido un error, supongo? Su tono de voz se elevó ligeramente, pero su expresión seguía siendo aterradoramente tranquila. Tardé 10 años, dijo, masticando cada palabra. Exactamente 10 años en crear mi propio capital y reunir las pruebas de sus crímenes. Creía que le seguí por el dinero, por un entorno mejor. Dio un paso adelante y Ricardo retrocedió, vacilante. La única razón por la que le seguí fue una... Los ojos de Mateo taladraron a Ricardo, para meterle en la cárcel con mis propias manos y limpiar el nombre de mi madre. El rostro de Ricardo se volvió blanco como el papel.
A pesar de haber pasado por todo tipo de batallas en el mundo de los negocios, nunca habría imaginado que su propio hijo llevaba 10 años planeando esto, afilando su cuchillo, que aquel niño de 12 años que le dio la espalda fríamente en el juzgado diciendo, «Quiero vivir con papá», había estado actuando desde el principio. «Estás loco». La voz de Ricardo tembló. «Soy tu padre. ¿Vas a romper los lazos de sangre, padre?» La comisura de los labios de Mateo se curvó con desdén. «¿Usted tiene derecho a llamarse padre?» Hasta que cumplí 12 años. Los días que pasaba en casa al año no llegaban a 20. ¿Dónde estaba en mis cumpleaños? ¿Vino alguna vez a una función escolar? Cuando estuve en urgencias con fiebre alta, ¿quién pasó la noche a mi lado? Retrocedió y se puso al lado de Sofía. La rodeó con un brazo protector. Fue mi madre. Desde el principio hasta el final. Solo mi madre. Ricardo solo movía los labios, incapaz de decir nada. A una señal de Mateo, su asistente personal encendió un proyector. Las luces de la sala se atenuaron y en la pantalla aparecieron complejas tablas y gráficos. Este es un análisis comparativo entre los estados financieros que el Grupo Montenegro presentó en su salida a bolsa en 2014 y la contabilidad real. La voz de Mateo era tan seca como la de un narrador de documentales. Fraude contable para inflar los ingresos en 17 millones de euros, ocultación de deudas por valor de 8 millones, falsificación de informes de auditoría. Según el Código Penal, esto es estafa y apropiación indebida agravada. Mínimo 15 años de cárcel. La pantalla cambió. Aquí está el historial de desvío de activos desde 2018 hasta 2024. La villa en Mallorca está a nombre de su amante, el Bentley de edición limitada a nombre de su sobrino. Y aquí, en la pantalla apareció una hoja de cálculo llena de números y letras incomprensibles, las 17 sociedades pantalla que creó en Suiza y las Islas Caimán. Transferencias acumuladas. 30 millones de euros. Esto es una calumnia. Está todo manipulado, gritó Ricardo, desesperado. ¿Tienes pruebas? ¿Tienes pruebas? ¿Pruebas?, replicó Mateo con frialdad. 3 de sus hombres de confianza ya se han pasado a mi bando. Su director financiero, su jefe de gabinete y el director de la sucursal del Banco Suizo, su amigo de la universidad. Con los documentos que me han entregado, no me costará nada hacer que se pudra en la cárcel hasta que se le caiga el pelo. El rostro de Ricardo se desfiguró por la rabia. De repente, soltó un grito animal y se abalanzó sobre Mateo, con la mano levantada, dispuesto a golpearlo. Pero los guardias de seguridad que esperaban en la puerta entraron en un instante y lo inmovilizaron. Inmovilizado en el suelo, Ricardo forcejeaba. «Soltadme. ¿No sabéis quién soy? Soy el presidente del Grupo Montenegro. Soltadme». Era el presidente. Mateo se agachó frente a él y lo miró con ojos gélidos. «A partir de hoy, todas las acciones y el control de gestión del Grupo Montenegro pasan a manos de la directora Sofía Vargas. ¿Y usted?». Se acercó al oído de Ricardo y susurró, con una voz que solo ellos dos podían oír. «Reflexione lentamente en la cárcel sobre cómo echó a mi madre de casa sin nada hace 10 años. El caso de Ricardo Montenegro sacudió a toda España. Fraude contable, malversación de fondos públicos, evasión fiscal, soborno, se le imputaron más de 10 delitos. Los políticos y empresarios que lo apoyaban desaparecieron como la marea baja y los medios de comunicación publicaron exclusivas sobre sus fechorías día tras día. La caída de su amante, la actriz Lucía Rivas, fue aún más estrepitosa. En cuanto Ricardo fue detenido, ella intentó desmarcarse diciendo, «A mí también me engañó, soy una víctima». Pero los internautas fueron implacables. Salieron a la luz los mensajes insultantes que le había enviado a Sofía en el pasado, las fotos presumiendo de lujos en sus redes sociales. Durante 3 días, Lucía Rivas amante fue trending topic. En una plataforma de peticiones online, se exigió su retirada de la televisión, y en un día consiguió 200.000 firmas. Los anunciantes amenazaron con demandas millonarias, y su agencia le rescindió el contrato. La última vez que se la vio, fue una foto de su espalda, con un sombrero calado, comprando productos en oferta en un supermercado de barrio. Pero a Sofía no le interesaban esas noticias. Tenía cosas más importantes que hacer. La adquisición del Grupo Montenegro fue mucho más complicada de lo esperado. Aunque Mateo le había transferido las acciones, era tarea de Sofía sanear la empresa. Invirtió un año entero en una reestructuración a fondo. Liquidó las filiales deficitarias y fusionó los negocios rentables del Grupo Montenegro con Vargas Moda, creando el nuevo Grupo Vargas. Trabajó día y noche. Revisaba meticulosamente cada documento y visitaba personalmente las instalaciones. «Directora, aquí está el contrato con el proveedor de telas italiano para su firma», dijo su asistente, entregándole unos papeles. Sofía firmó, sumida por un momento en sus recuerdos.
Le parecía increíble que la mujer que regateaba por céntimos en los almacenes de Madrid 10 años atrás, ahora estuviera firmando alianzas con empresas globales. Cerró el capuchón de la pluma y miró por la ventana. Desde el último piso de la sede del Grupo Vargas, la noche de Madrid se extendía como un manto de joyas. Las luces de los coches en la Castellana, el tranquilo fluir del Manzanares a lo lejos. Madre, una voz familiar y cariñosa sonó a su espalda. Sofía giró la silla. Mateo estaba en la puerta. Llevaba un cómodo jersey y vaqueros. En una mano sostenía 2 tazas de café. ¿Todavía no te has ido a casa? Son más de las 11. Mateo se acercó y le ofreció el café. Un café con leche caliente, como a ella le gustaba. Tenía algunas cosas que terminar. ¿Y tú qué haces aquí a estas horas? He venido a recogerte. Mateo se dejó caer en el sofá. Llevas toda la semana trabajando hasta tarde. Tienes que cuidarte. Sofía sonrió y se sentó a su lado. Se quedaron sentados en silencio, uno al lado del otro, contemplando Madrid por la ventana. Un silencio cómodo y cálido. Mateo Sofía abrió su bolso y sacó una pequeña caja. Dentro había una vieja tarjeta de débito con los bordes descoloridos. Te devuelvo lo que me diste. Mateo miró la tarjeta y sonrió con los ojos. Ya no la necesito. Pero yo sí quiero devolvértela, Sofía. Tomó la mano de su hijo y le puso la tarjeta en la palma. De esos 60.000 euros, mamá no gastó ni un céntimo. Durante los últimos 10 años, esta tarjeta ha sido mi amuleto en la caja fuerte, mi salvavidas. Fue lo único que me permitió aferrarme a tus palabras. No te rindas. Le dio una palmadita en la mano. Ahora vuelve a su dueño. Por supuesto, el saldo ha crecido varios cientos de veces desde entonces. Considéralo los intereses. Es la deuda que mamá tiene contigo. Mateo jugueteó con la vieja tarjeta. Recordó vívidamente el temblor que sintió en el aeropuerto de Barajas, cuando le puso esa tarjeta en la mano a su madre. Cada vez que en Estados Unidos sobrevivía a base de comida barata, recordaba la expresión desesperada de su madre al recibir la tarjeta y apretaba los dientes. Madre. Tenía un nudo en la garganta y apenas podía hablar. Has sufrido mucho todo este tiempo. Sofía negó con la cabeza y le acarició el pelo. Aunque era todo un hombre, para ella seguía siendo un niño. No he sufrido nada, no fue duro. Mientes, dijo Mateo, levantando la cabeza. ¿Crees que no lo sé? El cuartucho en Tirso de Molina, el semisótano. Las noches cosiendo hasta las 3 de la madrugada. Un amigo en Madrid me lo contaba todo. Sofía lo miró, sorprendida. ¿Cómo? Te echaba de menos cada día, hasta el punto de volverme loco. Quería correr a tu lado y ayudarte, pero me contuve. Tenía que esperar hasta tener la fuerza suficiente para acabar con todo de un solo golpe. Mateo se levantó y se acercó a la ventana. Sus hombros temblaban ligeramente. En 10 años, no ha habido un solo día en que me haya olvidado de ti, madre. Sofía, mirando la ancha espalda de su hijo, se secó una lágrima. Se acercó y lo abrazó por detrás, como cuando lo acunaba de recién nacido, hacía más de 20 años. Lo sé. Lo sé. Mamá nunca te ha culpado. De verdad. Mateo se giró y la abrazó con fuerza. Ya no tenía que contenerse. Ya no tenía que fingir ser frío, ni marcharse sin mirar atrás. Podía llorar y abrazar todo lo que quisiera. El paisaje nocturno de Madrid seguía siendo deslumbrante. Las innumerables luces parecían parpadear para bendecir su reencuentro. El niño que hace 10 años había entregado 60.000 euros y se había embarcado solo en un camino de venganza, había cumplido su promesa. Había juzgado al hombre que abandonó a su madre y había recuperado todo lo que les habían arrebatado para volver a sus brazos. Era el punto final a largos años de sufrimiento. Sofía se apartó de su hijo y le secó las lágrimas con un pañuelo. Deja de llorar, que ya eres un hombretón. Lo dijo en tono de regaño, pero su voz estaba llena de emoción. Vámonos a casa. He preparado un guiso de rabo de toro. Vamos a comer algo caliente. Mateo sorbió por la nariz y se echó a reír. Madre, ¿has mejorado en la cocina? Porque antes, la verdad. Mira a este niño, ¿cómo se atreve a criticar a su madre? Dijo Sofía, riendo, mientras le daba una palmada en la espalda. No sabes lo que he mejorado cocinando en estos 10 años que he vivido sola. Vale, vale. Vámonos ya, que me muero de hambre. Se miraron y se echaron a reír. Caminaron juntos hacia el ascensor. Antes de que las puertas se cerraran, Sofía echó un último vistazo a la noche. La noche de Madrid seguía siendo brillante, y en su vida, por fin, había llegado la verdadera luz. 3 meses después, la reestructuración del Grupo Vargas finalizó y la empresa se estabilizó. Sofía por fin pudo respirar un poco y permitirse el lujo de salir antes del trabajo. Con un delantal puesto, estaba en la cocina de su nuevo apartamento en el centro de Madrid.
Esta casa, con vistas al Palacio Real, era su propio castillo, comprado con el dinero que había ganado. Hoy era el cumpleaños de Mateo, su 23º cumpleaños. Hay que comer algo especial en los cumpleaños, pensaba ella. Había comprado los mejores ingredientes y llevaba desde por la mañana preparando su plato favorito. Ding dong. Sonó el timbre. Al abrir la puerta, allí estaba Mateo, con un ramo de flores en una mano y una caja de tarta en la otra. «Felicidades», madre dijo, sonriendo radiante. «Pero, hijo, si hoy es tu cumpleaños, ¿por qué me felicitas a mí? Porque es el día en que sufriste para traerme al mundo, y también el día en que tú volviste a nacer». Mateo le entregó un ramo de claveles rosas. «Así que hoy es el cumpleaños de los dos». Sofía hundió el rostro en las flores. Se le hizo un nudo en la garganta. «Pasa, pasa. La comida está lista». Mateo entró y curioseó en la cocina. El delicioso aroma del guiso llenaba la casa. «Huele increíble». «Te ayudo». «No hace falta. Siéntate». «No, al menos pongo la mesa», dijo Mateo, arremangándose. «A partir de ahora lo haré yo todo. Fregar los platos es mi trabajo». Sofía asintió con una sonrisa resignada. En la mesa había una fuente con el guiso, pan recién hecho, una ensalada y el jamón favorito de Mateo. «¡Jamón! Tenía tantas ganas de comer esto», dijo Mateo, cogiendo una loncha. «¿Qué tal? ¿Te gusta?» Mateo abrió los ojos como platos y levantó el pulgar. Luego bajó la cabeza y empezó a comer en silencio. Sus hombros se sacudían ligeramente. «Está delicioso, tan delicioso que me hace llorar». Sofía, mientras le ponía más comida en el plato, le acarició suavemente la espalda. «Come despacio, que te vas a atragantar». Madre Mateo dejó los cubiertos y la miró con seriedad. «A partir de ahora, te protegeré toda la vida. ¿Qué dices? No dejaré que sufras sola nunca más. Seré tu escudo y tu paraguas». A Sofía se le llenaron los ojos de lágrimas. El bebé que había sido, ¿cuándo se había hecho tan grande como para prometerle que la protegería? «Para mí es suficiente con que estés sano y feliz. No malgastes tu vida protegiéndome». «Protegerte es mi felicidad», dijo Mateo con firmeza. «Puedo hacer las dos cosas». Sofía finalmente soltó una carcajada y se secó las lágrimas. «De acuerdo. Entonces tú friegas y yo cocino. Es una promesa». «Prometido». Mateo se levantó y la abrazó con fuerza. A través de la ventana, el sol se reflejaba en el Manzanares. Todas las dificultades habían pasado. Ahora, ante ellos, solo había una mesa caliente y una vida tranquila. La tarjeta de débito de 60.000 euros está ahora enmarcada en la pared del despacho de Sofía. Cuando la gente le pregunta qué es, ella sonríe y responde: «Fue el primer regalo de mi hijo y la mejor inversión de mi vida». Por supuesto, nadie conoce los 10 años de sangre y lágrimas que hay detrás de esa tarjeta, pero si ella lo sabe, y Mateo lo sabe, es más que suficiente. Era un día en que las noticias anunciaban que los almendros de la Quinta de los Molinos estaban en plena floración. Sofía miró por la ventana y recordó aquella primavera en la que lloró sola viendo las flores. Entonces estaba sola, pero ya no. Madre Mateo abrió la puerta de la oficina. La luz del sol de primavera entraba a raudales tras él. «Hace un día precioso. ¿Vamos a la Quinta de los Molinos a ver los almendros? He reservado en un restaurante muy bueno». Sofía sonrió radiante y se levantó. «Claro, vamos. A ver esas flores con mi hijo». Caminaron por el pasillo, cogidos del brazo. La espalda a la que ella había mirado con dolor hace 10 años mientras se alejaba, ahora caminaba cálidamente a su lado. Este era el final feliz que tanto había esperado. 60.000 euros. Al final, nunca gastó ese dinero. Pero lo que esa tarjeta le dio fue mucho más valioso que el dinero. Fue esperanza, fue coraje, y fue el amor de un hijo que le pedía que no se rindiera.